Segunda parte. El conocimiento. Sección primera. 3. El conocimiento y el orden lógico. 4. La verdad y el problema crítico. 5. El conocimiento holístico. Capítulo 3. El conocimiento y el orden lógico. 1. ¿Qué es el conocimiento? He aquí uno de los grandes temas de la filosofía de todos los tiempos. Elucidar en qué consiste el acto de conocer. ¿Cuál es la esencia del conocimiento? ¿Cuál es la relación cognoscitiva entre el hombre y las cosas que lo rodean? A pesar de que se trata de una operación cotidiana, o tal vez por eso, no hay un acuerdo acerca de lo que sucede cuando conocemos algo. La definición más sencilla nos dice que conocer consiste en obtener una información acerca de un objeto. Conocer es conseguir un dato, una noticia sobre algo. El conocimiento es, pues, esa noticia o información acerca de un objeto. Esto es ya una primera aproximación. En todo conocimiento podemos distinguir cuatro elementos: el sujeto que conoce, el objeto conocido, la operación misma de conocer y el resultado obtenido, que es la información recabada acerca del objeto. Dicho de otra manera, el sujeto se pone en contacto con el objeto y obtiene una información acerca del mismo. Es decir, el sujeto obtiene una representación del objeto conocido. El objeto puede desaparecer o alejarse respecto al sujeto, pero éste ya ha obtenido en su interior un representante, una especie de embajador del objeto conocido. Cuando existe congruencia o adecuación entre el objeto y la representación interna correspondiente, decimos que estamos en posesión de una verdad. El conocimiento, según Aristóteles, implica una unión más íntima entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido que la que se da entre la materia y la forma de ese mismo objeto. Al decir de este autor, el sujeto se convierte en la cosa conocida y llega a enunciar la idea de que cuando conocemos algo verde, nos estamos convirtiendo en verde. En la actualidad, otros autores, como Karl Renner, han rechazado la polarización exagerada que surge al describir al sujeto y al objeto del conocimiento. Según estos autores, para conocer algo es necesario englobar o absorber ese algo. La polarización del sujeto y el objeto conduce a unas aporías del conocimiento que han sido detectadas con claridad por Nikolai Hartmann. 2. Los tres niveles del conocimiento. El ser humano puede captar un objeto en tres niveles diferentes: sensible, conceptual y holístico. El conocimiento sensible consiste en captar un objeto por medio de los sentidos. Tal es el caso de las imágenes captadas por medio de la vista. Gracias a ella podemos almacenar en nuestra mente las imágenes de las cosas, con color, figura y dimensiones. Los ojos y los oídos son los principales sentidos utilizados por el ser humano. Los animales han desarrollado poderosamente el olfato y el tacto. En segundo lugar, tenemos el conocimiento conceptual, que consiste en representaciones invisibles, inmateriales, pero universales y esenciales. La principal diferencia entre el nivel sensible y el conceptual reside en la singularidad y la universalidad que caracteriza, respectivamente,
a estos dos tipos de conocimiento. El conocimiento sensible es singular y el conceptual universal. Por ejemplo, puedo ver y mantener la imagen de mi padre, pero esto es conocimiento sensible, singular. Pero además, puedo tener el concepto de padre, que abarca todos los padres. Es universal. El concepto de padre ya no contiene color o dimensiones. Es abstracto. La imagen de padre es singular y representa a una persona con dimensiones y figuras concretas. En cambio, el concepto de padre es universal. Padre es el ser que da vida a otro ser. La imagen de padre solo se aplica al que tengo enfrente. En cambio, el concepto de padre se aplica a todos los padres. Por esto decimos que la imagen es singular y el concepto es universal. La universalidad del concepto ha dado origen a una interminable serie de discusiones a lo largo de toda la historia de la filosofía. En la Edad Media se discutía con profundidad el famoso problema de los universales, que trataba de esclarecer el origen y alcance de nuestros conceptos. Para los nominalistas, por ejemplo, no hay propiamente conceptos universales, tan solo palabras que se refieren a un conjunto de seres semejantes. Los conceptualistas otorgaban demasiada realidad a las esencias universales, y el realismo tomaba una postura intermedia. En los dos capítulos que siguen, tendremos oportunidad de abundar en estas discusiones. El problema de la verdad y el error en el conocimiento conceptual afecta al tema de la validez de la ciencia y de nuestras generalizaciones, a partir del estudio de casos singulares. En tercer lugar tenemos el conocimiento holístico, también llamado intuitivo, con el riesgo de muchas confusiones, dado que la palabra intuición se ha utilizado para hablar de premoniciones y corazonadas. En este nivel tampoco hay colores, dimensiones ni estructuras universales, como es el caso del conocimiento conceptual. Intuir un objeto significa captarlo dentro de un amplio contexto, como elemento de una totalidad, sin estructuras ni límites definidos con claridad. La palabra holístico se refiere a esa totalidad percibida en el momento de la intuición. Holos significa totalidad en griego. La principal diferencia entre el conocimiento holístico y el conceptual reside en las estructuras. El primero carece de estructuras, o por lo menos tiende a prescindir de ellas. El concepto, en cambio, es un conocimiento estructurado. Debido a esto, lo percibido a nivel intuitivo no se puede definir. Definir es delimitar. Se capta como un elemento de una totalidad. Se tiene la vivencia de una presencia, pero sin poder expresarla adecuadamente. Aquí está también la raíz de la dificultad para dar ejemplos concretos de este conocimiento. Intuir un valor, por ejemplo, es tener la vivencia o la presencia de ese valor y apreciarlo como tal, pero con una escasa probabilidad de poder expresarla y comunicarla a los demás. Un ejemplo de conocimiento holístico o intuitivo es el caso de un descubrimiento en el terreno de la ciencia. Cuando un científico vislumbra una hipótesis explicativa de los fenómenos que estudia, podemos decir que en ese momento tiene un conocimiento holístico, es decir,
capta al objeto estudiado en un contexto amplio en donde se relaciona con otros objetos y se explica el fenómeno, sus relaciones, sus cambios y sus características. El trabajo posterior del científico, una vez que ha vislumbrado una hipótesis, consiste en traducir en términos estructurados o conceptos la visión que ha captado en el conocimiento holístico, gracias a un momento de inspiración. La captación de valores nos ofrece el mejor ejemplo de conocimiento holístico. Podemos ver a un ser humano enfrente de nosotros. Esto es un conocimiento sensible o de primer nivel. Podemos captar el concepto de hombre y definirlo. Esto es un conocimiento conceptual o de segundo nivel. Pero además, podemos vislumbrar el valor de este hombre en concreto dentro de su familia. Percibimos su valor y lo apreciamos. Esto es un conocimiento holístico o de tercer nivel. La experiencia estética nos proporciona otro ejemplo de conocimiento holístico. Percibir la belleza de una obra de arte significa captar ese objeto sin estructuras, sin conceptos, simplemente deteniéndose en la armonía, congruencias y afinidades con el propio sujeto. Debido a esto, la experiencia estética se puede denominar también como conocimiento por connaturalidad. Más adelante dedicaremos un capítulo entero para describir este tipo de conocimiento, que desgraciadamente ha sido descuidado en el ambiente escolar. Podemos adelantar por ahora que la palabra Verstand se refiere al conocimiento conceptual, mientras que Vernunft se refiere al conocimiento holístico o intuitivo. Esta definición es de capital importancia en el terreno de los valores, como es el caso de la ética. Tres, la percepción. Percibir significa obtener información del mundo que nos rodea. Percibimos por medio de nuestros sentidos y nuestras facultades intelectuales. Gracias a las investigaciones de la psicología contemporánea, sabemos que nuestra percepción está afectada normalmente por varios factores, además del dato recibido del exterior. Confróntese mi psicología, capítulo 4. Entre estos factores, el más importante es el que se llama forma o gestalt, que consiste en una estructura aportada por el sujeto cognoscente e implantada en el dato recibido sin darse cuenta de ello. La forma o gestalt se ha comparado en este libro con las lentes de color. Todo lo que se ve queda impregnado con ese color. Así pues, una percepción está compuesta de materia y forma. La materia es el dato recibido del exterior, y la forma es la estructura aportada por el sujeto. Lo que conocemos, es decir, el fenómeno que tenemos presente en nuestra conciencia, no es en realidad desnuda, sino una fusión del dato objetivo con la forma subjetiva, sin que nos percatemos de ello. Ahora bien, la forma aportada por el sujeto no necesariamente deforma la materia recibida. La función normal de la forma es informar, es decir, estructurar y dar unidad al dato recibido. En algunas ocasiones, la forma aportada no es adecuada a la materia recibida y entonces se produce una exageración o, incluso, una distorsión de la materia. Tenemos entonces el desequilibrio que conocemos como neurosis y que suele detectarse por el tipo de emociones exageradas que llegan a afectar al sujeto. Ante este principio de la materia y la forma de la percepción,
uno puede cuestionarse seriamente si acaso nuestros conocimientos pueden llegar a ser objetivos o están condenados a la subjetividad y al relativismo permanente. La aportación de formas parecería dar al traste con la intención de conseguir la verdad de las cosas. A reserva de estudiar este asunto en el capítulo que sigue, dedicado a la verdad, por ahora solo vamos a señalar dos cosas. Primero, esas formas dan una estructura a los datos recibidos, y esto no implica necesariamente una deformación de ellos. Segundo, el conocimiento holístico tiende a desechar estas formas o estructuras, con lo cual se vislumbra la posibilidad de captar la realidad tal cual, sin estructuras, sin velos. Las formas del conocimiento pueden ser a priori o a posteriori. Las primeras fueron estudiadas por Immanuel Kant desde el siglo XVIII. Las formas a posteriori han sido estudiadas con el nombre de Gestalt por la psicología de Kohler, Kafka y Wertheim. Las formas a priori son las mismas para todos los seres humanos. En cambio, las formas a posteriori se obtienen a lo largo de la vida, por la educación, el ambiente y las vivencias impactantes de un individuo. Se puede decir que la persona percibe las cosas a través de un filtro constituido por todas sus experiencias pasadas, entre las cuales descuellan las que más han impactado al individuo. El estudio del inconsciente a partir de Freud puede considerarse como una postura paralela a la psicología de la Gestalt, dado que estas formas se utilizan como estructura, fondo o tamiz de las vivencias presentes, sin que el sujeto se dé cuenta de ello. 4. La abstracción. Abstraer significa tomar y dejar algo. La abstracción es, pues, una operación mental por la cual se centra la atención en ciertos contenidos y se dejan a un lado otros elementos del objeto considerado. La abstracción es un procedimiento muy útil, pues permite concentrar la atención en algunos aspectos especiales del objeto que se estudia, aun cuando se tenga que dejar a un lado otros que en ese momento no interesan. El concepto es el típico resultado de una abstracción. Gracias a este proceso mental, el intelecto capta ciertos contenidos suprasensibles, prescinde de otros y con esto logra una representación universal, es decir, válida para todos los objetos de la misma especie. La propiedad más importante de un concepto es su universalidad, tal como vamos a estudiar más adelante. Por ejemplo, el concepto de padre nada más considera la cualidad por la cual un ser da vida a otro ser, y prescinde de las características físicas del padre singular que se tiene enfrente. De esta manera, gracias a la abstracción, el concepto de padre es universal, en tanto que la imagen de un padre es singular. Las definiciones también prescinden de las cualidades singulares del objeto definido. Solo se fijan en las universales y con eso queda delimitada toda una especie de objetos. En la investigación científica es imprescindible la abstracción, pues la universalidad de las leyes que allí se obtienen por la fuerza se refieren solo a unas cuantas variables, sin tocar para nada otros datos de carácter singular, que de hecho también están manejando en la observación y en la experimentación. De hecho, las leyes científicas solo nos mencionan algunas características de los fenómenos observados, y prescinden por completo de otras cualidades contenidas en dicho fenómeno. Por ejemplo, la famosa ley de Boyle-Mariotte solo relaciona el volumen de un gas y su presión. Prescinde por completo de otras cualidades del gas, como por ejemplo su composición química.
La operación que intenta conservar la totalidad de los contenidos suprasensibles percibidos es la intuición, ya explicada con el nombre de conocimiento holístico o de tercer nivel. Más adelante nos referiremos con mayor detalle a esta operación mental. Por ahora baste decir que la intuición es muy útil en la actividad artística, en la práctica de la religión, en la comunicación humana y en toda actividad donde intervenga la función creativa del hombre. De acuerdo con Henry Bergson, la intuición es el instrumento intelectual propio de la actividad filosófica, mientras que la abstracción y la conceptualización serán el instrumento adecuado en la actividad científica. Puede consultarse al respecto la introducción a la metafísica de este autor. 5. El concepto. Cuando la mente realiza la operación que se llama abstracción, el resultado obtenido es un concepto. Este se define como un contenido mental que se refiere a la esencia del objeto conocido. Podemos señalar, pues, varias características implicadas en todo concepto. A. El concepto es de nivel suprasensible. Esto significa que por ningún motivo debe confundirse con las imágenes, que permanecen en el nivel de los sentidos. Las imágenes contienen colores, dimensiones, figura. En cambio, los conceptos ya no poseen ninguna de estas cualidades. La imagen de un perro en concreto tiene un determinado color, figura, tamaño, pero el concepto de perro, debido al proceso de abstracción realizado por la mente, ya no tiene estas características propias del conocimiento empírico o sensible. B. Los conceptos son universales, debido al proceso de abstracción que hemos mencionado. Las imágenes, en cambio, son singulares. De nuevo surge el contraste en el ejemplo dado. La imagen de perro se refiere a un perro en concreto, que posee estas dimensiones, color, figura, etc. En cambio, el concepto de perro se refiere a todos los perros. Desde el momento en que las facultades cognitivas del ser humano son capaces de prescindir o abstraer ciertas características singulares, el contenido que resulta es aplicable a todos los seres que contienen esos datos remanentes. Gracias a los conceptos, el hombre puede elaborar principios, leyes, definiciones y demás elementos universales, que constituyen un inapreciable instrumento intelectual en el terreno de la ciencia. C. Los conceptos contienen datos que recibimos a partir del conocimiento sensible, pero además la facultad cognitiva aplica una forma u estructura en ese dato. Debido a esto, los conceptos contienen materia y forma. La materia es el dato que recibimos del exterior y la forma es la estructura que aplica la facultad cognitiva. Posteriormente veremos que los contenidos captados en la intuición tienden a prescindir de estas estructuras subjetivas y por lo tanto son más fieles a la realidad. Hemos dicho que el concepto contiene materia y forma. La materia es el dato que recibe por los sentidos, mientras que la forma es la estructura aportada por el sujeto. Ahora conviene aclarar lo siguiente. En el tomismo se insiste en que el contenido de un concepto es la forma del objeto captado. Notemos que esto no contradice la teoría de la materia y la forma de la percepción aquí anotada. Se trata de que la forma del objeto se convierte en la materia del conocimiento, que a su vez recibe otra forma por parte de la facultad cognitiva. Como consecuencia, el concepto se distingue por un lado con respecto a la imagen y por otro con respecto del contenido de la intuición, que vamos a llamar idea. La imagen es sensible y singular,
mientras que el concepto es inteligible y universal. La idea también es suprasensible, pero carece de estructura, mientras que el concepto es un conocimiento estructurado por el intelecto. La expresión oral o escrita de un concepto o una idea es un término o palabra. 6. Intuición y abstracción. Henri Bergson ha señalado con mucha claridad la diferencia entre estas dos operaciones mentales. Mientras que la abstracción, que él llama conceptualización, da como resultado un concepto y es muy útil en el terreno de la ciencia. La intuición genera un conocimiento carente de estructuras. Es muy fiel a la realidad y es el instrumento apropiado para la filosofía. Tanto la intuición como la abstracción generan conocimientos de orden suprasensible. En esto se distinguen con respecto a la imaginación. Ahora bien, la intuición tiene una enorme ventaja sobre la abstracción. Cuando se trata de develar el ser, conforme a la definición de verdad explicada por Platón, la intuición es el instrumento apropiado. Debido a esto se comprende que Bergson haya propuesto a la intuición como el arma propia de la filosofía. El concepto, en cambio, contiene elementos que vienen de la realidad, pero normalmente contiene también la forma o estructura que impone el intelecto. Ahora bien, estas formas o estructuras pueden ser a priori o a posteriori. Las formas a priori del conocimiento fueron estudiadas por Kant en el siglo XVIII. Estas formas son las mismas para todos los seres humanos y por esto generan conocimientos universales, válidos para todos. La ciencia se apoya en estas formas o estructuras. Entre las formas kantianas destacan la unidad, la universalidad, la causalidad y en el terreno del conocimiento sensible, el espacio y el tiempo. Las formas a posteriori fueron señaladas por la psicología de la Gestalt a principios de este siglo. Los autores de esta corriente son Kohler, Kafka y Wertheimer. Son aprendidas automáticamente por el individuo a partir de su educación, cultura y experiencias individuales. Pueden diferir de manera notable de una persona a otra, y aún dentro de la misma persona pueden cambiar con el tiempo. Los dos tipos de estructuras son aplicables al dato que se recibe del exterior, sin que el individuo tenga una clara conciencia de esta operación. Esta circunstancia tiene especial importancia en la vida de cada uno, pues la principal consecuencia que se deriva es que cada uno cree falazmente en su subjetividad y en su fidelidad a lo real sin darse cuenta de las posibilidades en las distorsiones que se puedan aportar a los datos recibidos. La función esencial de las formas del conocimiento reside en la adaptación del dato a la facultad cognoscitiva. También proporcionan una información, esto es, la estructuración del dato. En ocasiones se da también una deformación. Y esto es lo que vamos a analizar con especial cuidado más adelante. La intuición sería, pues, el resultado de un especial tipo de conocimiento en donde las formas se reducen casi hasta cero. El funcionamiento diverso de los dos hemisferios cerebrales sigue esta división de los niveles del conocimiento. De acuerdo con Robert Ornstein, el derecho es intuitivo y el izquierdo
es conceptual. Ver Psicología de la Conciencia. Editorial Manual del Libro Moderno. Capítulos 1 y 2. 7. La idea. La idea es el resultado de la operación cognoscitiva que se llama intuición. De la misma manera, el concepto resulta de la operación que se llama abstracción. Y si continuamos en estos paralelismos, la imagen es el dato que guardamos cuando ejercemos el conocimiento sensible. El concepto y la idea se parecen, pues, en que se dan en un nivel suprasensible o intelectual. Pero su diferencia está en el carácter estructurado del concepto y el desestructurado de la idea. En efecto, tal como hemos explicado, la intuición tiende a una abstracción de formas o estructuras, y por lo tanto el pensamiento que resulta a partir de ella es un contenido que tiene el mínimo de estructuración o carece completamente de este elemento. Esto significa que el mismo objeto puede ser captado de varias maneras. En primer lugar está la percepción sensible. En este caso el resultado es una imagen, en la cual captamos color, dimensiones, figura, etc. Enseguida, pero sin que desaparezca la imagen anterior, el intelecto capta un sentido en este dato sensible, y entonces tenemos la idea del mismo objeto. En tercer lugar, el intelecto aplica una estructura o forma, y entonces se produce el concepto de dicho objeto. En realidad, las tres operaciones son casi simultáneas, y el orden indicado obedece más bien a motivos didácticos. Los tres niveles de conocimiento que hemos distinguido desde el principio de este capítulo guardan un orden conforme a su importancia. En cambio, en esta sección estamos cambiando ese orden, y en lugar de que la intuición ocupe el tercer lugar, ahora ocupa el segundo. Este orden es de tipo cronológico. Sin embargo, cualquiera de los dos criterios para ordenar estos tres tipos de conocimiento puede tener muchas excepciones. Pongamos un ejemplo concreto. Una persona tiene enfrente una obra de arte. En primer lugar, percibe los datos sensibles y produce una imagen de dicho objeto, en donde se dan colores, dimensiones, figura, etc. En segundo lugar, intuye el sentido profundo involucrado en esa obra de arte. La Pietà de Miguel Ángel puede servir como caso concreto. Primero se perciben las dimensiones y la figura. Casi de inmediato se capta un sentido. Este sentido o significado es percibido en forma intelectual, pero en ese momento no es expresado todavía. Se trata de una idea. En tercer lugar, el sujeto se esfuerza por expresar con palabras la idea que ha captado. En este momento estructura su hallazgo con formas usuales y solo entonces es capaz de expresar a los demás lo que ha entendido. Otro caso. Un científico investiga el comportamiento de una sustancia. Sus observaciones le proporcionan en primer lugar las imágenes de ese objeto, con color y dimensiones. Enseguida capta o intuye, a manera de hipótesis,
la relación entre ese objeto y la cantidad de calor que le aplica. Se dice entonces que tiene una idea de su comportamiento. Por fin, expresa con palabras esa hipótesis y ejecuta su plan de trabajo en función de esos conceptos. Imagen, idea y concepto son tres tipos de representación de un mismo objeto. Las operaciones ejecutadas son respectivamente percepción sensible, intuición y abstracción. El salto más importante en los avances científicos reside en la intuición de la hipótesis. Una vez que éste ha sido fundamentada, el siguiente esfuerzo del científico consiste en producir una expresión de ese avance en un lenguaje o estructura que puede ser compartido por los demás. En la vida cotidiana, estas tres operaciones y otras que explicaremos más adelante se dan casi de forma simultánea. Solamente por motivos didácticos se formula esta distinción entre dichas etapas del conocimiento humano. Gracias a esta diferenciación podemos apreciar mejor las ventajas y las limitaciones de cada una. La imagen tiene colores, no así la idea y el concepto, pero la imagen es singular, mientras que el concepto es universal. La idea profundiza en el sentido de un objeto, no así la imagen, pero la idea no puede expresarse, a diferencia del concepto. El concepto es universal y puede expresarse, pero abstrae o prescinde de muchos datos individuales y por lo tanto empobrece la realidad. Además, las formas o estructuras contenidas en un concepto podrían llegar a deformar al dato recibido de la realidad. La imagen es la base de una obra de arte. La idea es la base de la filosofía. El concepto es la base de la ciencia. Sin que esto signifique que el arte, la filosofía y la ciencia puedan prescindir de los otros dos elementos cognoscitivos. La idea tiene dos funciones muy importantes. En primer lugar, es el conocimiento que penetra en el significado profundo de un objeto. Cuando empatizamos con otra persona, cuando se nos ocurre una nueva manera de resolver un problema, cuando vislumbramos una hipótesis, cuando captamos un valor que antes no habíamos comprendido, cuando ejercemos esta función de creatividad, cuyo cultivo se suele descuidar en la escuela, cuando contactamos con Dios, es la intuición y la idea lo que está surgiendo. La segunda función importante de la idea consiste en servir como material para ese tipo de conocimiento que se llama concepto. El concepto se elabora gracias al material contenido en una idea. Ahora bien, es posible elaborar nuevos conceptos precisamente en función de los contenidos no estructurados de las ideas que manejamos. La ausencia de estructuras en las ideas posibilita la formulación de nuevos conceptos. Así es posible, por ejemplo, que el concepto de democracia evolucione en un país, o que el concepto de libertad sea más apropiado en la mente de una persona a medida que estudia a fondo ese tema, o que el concepto de amor, religión, felicidad, moralidad, valor, etcétera, adquiera cada vez un perfil más rico y exacto en función de los contenidos que se intuyen en relación con dichos temas.
Un caso notable de creatividad en el proceso dialéctico, que consiste en confrontar conceptos opuestos, como tesis y antítesis, para producir un nuevo concepto o síntesis que contiene elementos de los dos primeros. Gracias a la ausencia de estructuras de las ideas correspondientes a la tesis y la antítesis, es posible generar este concepto superior que es la síntesis. En cambio, la pura confrontación de conceptos solo da origen a disputas y desacuerdos. Hegel utilizó el término Aufheben para expresar este paso que, desde la tesis y la antítesis, crea la síntesis. El sentido literal de este verbo alemán significa conservar y superar. Se conserva tanto la tesis como la antítesis, pero se supera la perspectiva, y así es como se crea la síntesis. La creatividad es un tema que apenas se ha tratado en la historia de la filosofía. Los psicólogos del siglo XX lo han estudiado en varias formas. Una de las tesis más importantes al respecto es la que propone Guilford, cuando señala que el grado de creatividad de un individuo no corresponde necesariamente con su coeficiente intelectual. Para mayores datos véase subpsicología. A partir de estas nociones podemos penetrar en el terreno de la lógica, una rama de la filosofía que de manera tradicional se ha considerado como su introducción. 8. ¿Qué es la lógica? La lógica es la disciplina que suele colocarse al inicio de un estudio de filosofía. En efecto, los conceptos que se manejan en esta ciencia son los más utilizados en las otras ramas, y además, la habilidad de razonar es una virtud que conviene fomentar desde un principio. La lógica es la ciencia que analiza la esencia de los pensamientos correctos. Es, pues, necesario saber en qué consiste un pensamiento correcto y su diferencia con un pensamiento verdadero. Empecemos por lo más sencillo. Un pensamiento verdadero es el que está de acuerdo con la realidad que intenta representar. Así, por ejemplo, si digo que esta pared es verde y en efecto ese pensamiento corresponde con la realidad que se está percibiendo, entonces puedo calificar dicho pensamiento como verdadero. El pensamiento correcto, en cambio, es el que está de acuerdo consigo mismo, es decir, no muestra contradicciones internas y además sigue las reglas de las diferentes formas mentales. A la lógica le compete el estudio de estas reglas de las formas mentales y por ende del pensamiento correcto. Un ejemplo de regla o exigencia de una forma mental es el siguiente. Una definición no debe incluir el término definido. En vista de dicha regla, la lógica tacha como incorrecta o no como falsa la siguiente definición. Una virtud es la cualidad propia del hombre virtuoso. Conviene aclarar que la verdad y la corrección son dos cualidades independientes y, por lo tanto, es posible encontrar un pensamiento que sea correcto, pero no verdadero, es decir, falso, y también un pensamiento que sea verdadero, pero incorrecto. El ejemplo de la virtud, anotado más arriba, es un caso de pensamiento verdadero, pero incorrecto. Veamos otro ejemplo un poco más complicado. Un raciocinio puede formularse correctamente y sin embargo, si parte de proposiciones falsas, lo más seguro es que la conclusión también sea falsa.
Es el caso del siguiente raciocinio. Los cetáceos son peces. La ballena es un cetáceo. Por lo tanto, la ballena es un pez. La falsedad de la primera proposición redunda en una falsedad de la conclusión obtenida, aunque el raciocinio sea correcto, dado que sigue las reglas de esta forma de pensamiento, llamado silogismo, como luego vamos a estudiar. Razonar con corrección es una habilidad necesaria en la vida cotidiana y en el trabajo científico y filosófico. El estudio de la lógica ayuda a fomentar esta habilidad. Véase mi introducción a la lógica. Editorial Esfinge, si se quiere penetrar en las ideas propias de esta disciplina. 9. Ley de la extensión y la comprensión. Los conceptos están regidos por la ley de la extensión y la comprensión. Se entiende por extensión el conjunto de entes a los que se les aplica un concepto dado. La comprensión es el conjunto de características que encierra dicho concepto. Por ejemplo, la extensión del concepto de virtud abarca todas las virtudes que podamos mencionar, como la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza. La extensión está compuesta, pues, por entes reales a los cuales se les puede aplicar el concepto dado. En cambio, la comprensión está en el mismo concepto y, en nuestro ejemplo, está compuesta por dos notas o características: hábito y bondad. De hecho, la virtud se define tradicionalmente como un hábito bueno. La ley de la extensión y la comprensión es útil para entender cómo están ordenados los conceptos semejantes y se enuncia de la siguiente manera. A mayor extensión, menor comprensión, y viceversa. Esto significa que la extensión y la comprensión están en razón inversa. Es decir, si comparamos dos conceptos semejantes, el que tiene mayor extensión, por el mismo hecho, tendrá menor comprensión. Por ejemplo, si comparamos el concepto de animal con el de mamífero, notamos que el primero tiene menor comprensión, pero mayor extensión que el segundo. Conviene aclarar e insistir en que la palabra comprensión aquí no tiene que ver con comprensión o facilidad para ser entendido. Se refiere a los elementos que abarca internamente el concepto. Los dos conceptos que estamos explicando son clásicos instrumentos lógicos que, por lo tanto, se utilizan para dar mayor claridad y orden a nuestras ideas. Las clasificaciones elaboradas en botánica y zoología nos proporcionan ejemplos útiles de esta ordenación de los conceptos. El árbol de Porfirio es una ordenación lógica de los diversos tipos de seres. Se trata de 5 conceptos fundamentales ordenados de menor a mayor extensión: hombre, animal, viviente, cuerpo, sustancia. Corresponde a una clasificación similar a las de la biología, como se ve en la siguiente imagen. Ahora podemos distinguir con claridad la abstracción total y la formal, conceptos propios de la filosofía aristotélico-tomista. La primera consiste en quedarse con conceptos de menor comprensión y por lo tanto de mayor extensión. La segunda en profundizar en la comprensión de un concepto aun cuando el resultado no tenga mayor extensión.
El concepto de ser, obtenido con abstracción total, es el de mayor extensión y mínima comprensión. Pero si se profundiza en el ser con abstracción formal, se obtiene una noción de máxima extensión y al mismo tiempo de máxima comprensión. Por otro lado, las reglas del silogismo en la lógica aristotélica se han fundamentado sobre todo desde el punto de vista de la comprensión. En cambio, la lógica matemática suele fundamentar sus reglas desde el punto de vista de la extensión, y por esto habla de clases o conjuntos. 10. La definición. La palabra definición viene de latín definire, que significa delimitar. Una definición, por lo tanto, es la descripción exacta de las características de un objeto. Gracias a una buena definición de los conceptos utilizados en una investigación o en una discusión, es posible evitar la ambigüedad de los términos y los malos entendidos, que suelen originarse por la utilización de una misma palabra con significados diferentes. Existen dos clases de definición: nominal y real. La primera se refiere a la palabra y casi siempre se basa en sus raíces etimológicas. Sirve como introducción al estudio de un tema. La definición real se refiere al mismo objeto y suele ser más precisa y actualizada. En esta sección hemos empezado por la definición nominal de la palabra definición y enseguida dimos su definición real. Para que una definición sea correcta, es necesario que esté de acuerdo con las siguientes 6 reglas. 1. La definición debe ser breve pero completa. Es decir, debe expresar en pocas palabras las notas o características esenciales de un objeto sin que falte ni sobre nada. Por ejemplo, la virtud es un hábito bueno. Con 2 palabras ha sido posible dar la esencia de esta cualidad. 2. Ha de convenir a todo lo definido y solo a lo definido. La regla número 1 se refiere a la comprensión del concepto. La número 2, a su extensión. Si definimos árbol, debe ser de tal manera que allí queden abarcados todos los árboles y solamente los árboles. 3. Será más clara que lo definido. Lo que se pretende es explicitar la esencia comprendida en el concepto que estamos definiendo. Cuando se trata de términos técnicos, esta regla adquiere mayor importancia. 4. La palabra definida no debe entrar en la definición. Si se infringe esta regla, no hay aclaración del concepto definido, pero además es lógico que el todo no puede ser igual a una de las partes. 5. La definición no debe ser negativa. Se pretende aclarar cuáles son las características que efectivamente están contenidas en el concepto, sean cuales sean las que están fuera de él. 6. Tiene que indicar las características de la esencia sustancial del objeto. Esto significa que debe prescindir de las características de la esencia accidental. La esencia accidental, como veremos en el capítulo sobre la metafísica, se refiere a todo aquello que puede tener o no un objeto, sin que cambie su estructura fundamental.
Por ejemplo, el color de los ojos de un hombre es una característica de la esencia accidental, por lo tanto, no entra en la definición de hombre. Además de la definición, la lógica tradicional estudia el tema de la división. Véase en mi introducción a la lógica un esbozo de dicho tema. 11. El juicio. Lo esencial en el juicio lógico está en la afirmación o negación de algo. Aquí reside la diferencia con respecto a los conceptos y las ideas. En estos pensamientos se captan ciertas características de un objeto, pero el sujeto no se inclina todavía hacia una postura en particular. Es decir, no afirma ni niega nada. En el juicio, en cambio, se da una afirmación o negación por medio de un verbo. Por ejemplo, el hombre es mortal. Escribo una carta. Ayer hizo frío. Los juicios suelen contener tres elementos: sujeto, verbo y predicado. El sujeto es el concepto del cual se afirma algo. El predicado es lo que se afirma con respecto al sujeto. El verbo es el elemento que realiza la afirmación. No es raro que falte la explicitación de alguno de estos elementos. Así pues, un juicio está compuesto de varios conceptos, sujeto y predicado, que se relacionan mutuamente y que representan esencias. El verbo aporta el elemento existencial por medio de la afirmación. Los conceptos y las ideas se refieren a las esencias. En cambio, el juicio se refiere a la existencia. Los conceptos solo captan características de un objeto, pero los juicios afirman la existencia o no existencia de ese objeto. Debido a esto, se dice que el juicio es la sede de la verdad, pues allí se dan los dos elementos básicos de todo ente, que son la esencia y la existencia. En atención a esto podemos concluir que en las ideas y los conceptos todavía no hay verdad o falsedad explícita, pues todavía no se afirma su existencia real, que es incumbencia del sujeto. Por lo tanto, si se quiere hablar con precisión, no es correcto decir que un concepto es falso. Lo falso, en todo caso, sería el juicio que afirma la existencia real de dicho concepto, cuyo objeto ha sido percibido como inexistente. En último caso, podría decirse que en las ideas y los conceptos solo se da una verdad incoada o en germen. La expresión oral o escrita de un juicio se llama proposición. En torno al juicio podemos señalar, pues, tres momentos. En primer lugar, el acto de juzgar, que es una operación mental. En segundo lugar, el pensamiento resultante, que se llama juicio. En tercer lugar, la expresión oral o escrita de este pensamiento, que es la proposición. El juicio es el pensamiento completo por excelencia. Gracias al juicio podemos expresar los principios y las leyes de la ciencia, y por supuesto las verdades que encontramos en nuestra vida cotidiana. Así como el juicio está compuesto por conceptos, el raciocinio que estudiaremos más adelante está compuesto por juicios. 12. El principio de contradicción. Una de las exigencias más importantes de la lógica
es la ausencia de contradicciones. Cuando un artículo o una pieza oratoria, por ejemplo, contienen frases que se contradicen unas con otras, podemos juzgar que hay deficiencias de orden lógico en este escrito. El principio de contradicción se enuncia de la siguiente manera. Un mismo predicado no puede afirmar sin negarse con respecto al mismo sujeto, al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Por ejemplo, si sostengo que la prudencia es una virtud o un hábito bueno, yo no puedo sostener que es un vicio, pues incurriría en una franca contradicción. Nótense las dos restricciones que tiene este principio, al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Eso significa que en momentos diferentes, dada la evolución de las cosas, sería factible negar algo que en otra época se habría afirmado. Por ejemplo, Pedro es virtuoso. Manifiesta ahora esa cualidad, pero bien podría suceder que en otros tiempos Pedro no haya sido virtuoso. La segunda restricción dice, bajo el mismo aspecto. Esto significa que, dadas las diversas facetas o aspectos que manifiesta un mismo objeto, un predicado podría ser válido en una faceta, pero podría negarse en otro aspecto. Por ejemplo, Pedro, profesionalmente hablando, es valioso, pero como padre de familia no es valioso. Hemos visto la formulación del principio de contradicción con términos propios de la lógica. Predicados, sujetos. Veamos ahora una formulación del mismo principio con términos propios de la metafísica. Un ente no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. En otros términos, el ser y el no ser se contraponen de tal manera que es imposible que coexistan. Analicemos algunas propiedades de este principio. El principio de contradicción no puede demostrarse, pero tampoco puede negarse. Es evidente por sí mismo. No puede demostrarse porque en el momento en el que intente hacerlo, ya se está admitiendo implícitamente, puesto que una demostración pretende sostener una cosa y negar lo contrario. Tampoco puede negarse, puesto que al hacerlo se está sosteniendo algo y negando lo contrario. Además, es evidente por sí mismo. Basta entender el significado de sus términos para que la mente lo admita de inmediato. Por último, es completamente universal y necesario. Universal, puesto que se aplica a todo ente sin excepción alguna. Necesario, porque sería absurdo sostener lo contrario o pensar que es falso. Se ha dicho que Hegel atacó este principio de la lógica, pero eso es un malentendido. Su sistema filosófico sostiene que la realidad evoluciona en forma dialéctica, es decir, pasa de tesis a antítesis y luego a la síntesis. Esto no es un ataque al principio de contradicción, pues para pasar de un extremo a la posición contraria, está admitido si es en tiempos diferentes o en aspectos diferentes, tal como sostienen las dos restricciones de este principio, recientemente señaladas. La primera cualidad no se puede pedir a un trabajo escrito, es, pues, la congruencia, el acuerdo de todos sus elementos, es decir, la ausencia de contradicciones.
Un pensamiento correcto reúne esas cualidades. El uso común de la palabra lógica como adjetivo se refiere a esta cualidad, la de estar bien hilvanado, ser congruente, no presentar contradicciones internas. Así pues, la lógica nos proporciona como, con el principio de contradicción, el criterio básico para juzgar el valor intrínseco de un conjunto de afirmaciones. Con esto queda más claro en qué consiste un pensamiento correcto, independientemente de que sea verdadero o no. 13. El raciocinio. El raciocinio es la operación mental mediante la cual se obtienen nuevos pensamientos a partir de la combinación de los ya conocidos. Razonar significa combinar los datos que poseemos mentalmente para conseguir una conclusión. Es resolver un problema que se ha planteado antes. Las proposiciones que sirven de punto de partida para obtener nuevos conocimientos se llaman premisas. La proposición que se obtiene por último se llama conclusión. En términos tradicionales, la función más importante de la lógica está ligada con el raciocinio. Ser lógico significa, pues, saber manejar los datos disponibles y obtener una solución ante los problemas planteados. La expresión oral o escrita de un raciocinio se llama argumentación, la cual está compuesta de proposiciones, a su vez compuestas de conceptos. Desde Aristóteles se estudian dos clases de raciocinio, la inducción y la deducción. La inducción consiste en pasar de proposiciones particulares o singulares a una proposición universal. Es el caso típico que presenta en el trabajo científico cuando, a partir de los casos particulares que se están observando y experimentando, se obtiene finalmente una ley universal. El valor de la inducción ha sido atacado por algunos autores contemporáneos, entre ellos Karl Popper. Y es que si solo se parte de un número abundante de casos, no se ve con ello la necesidad de postular una ley absolutamente universal. El único modo de justificar la inducción es a partir de la intuición de una esencia, cualquiera que sea el número de casos analizados. Véase mi introducción a la lógica, capítulo 33. La deducción es el caso inverso, pasar de lo universal a lo particular. Por lo menos una de las premisas es universal y la conclusión es particular, o menos universal que la premisa. Se utiliza para aplicar las leyes científicas a los casos singulares que se presentan. El raciocinio explicado con más frecuencia es la lógica tradicional, es el silogismo. Consta de dos premisas, mayor y menor, que tienen un término común llamado término medio, con el cual se capta la relación entre los otros dos términos diferentes, llamados término mayor y término menor, que son los que pasan a la conclusión. Por ejemplo, todo hombre es mortal. Pedro es hombre. Por lo tanto, Pedro es mortal. En este ejemplo clásico, hombre es el término medio, dado que se repite en las dos premisas. Es posible captar el nexo entre Pedro y mortal, términos que pasan a la conclusión. Mortal es el término mayor y Pedro es el término menor. Aunque el ejemplo aducido sea un caso demasiado simple,
Es útil para mostrar la estructura completa de nuestros raciocinios cotidianos. Ordinariamente, una de las dos premisas queda implícita. Por ejemplo, hoy es lunes, luego tengo que ir al dentista. El silogismo que omite una de las dos premisas se llama entimema. La lógica aristotélica tomista ha realizado un profundo análisis del silogismo. Ha descrito al respecto diversas figuras, modos, reglas generales, reglas de cada figura, y se ha entretenido demasiado en esas elucubraciones. Para mayores datos acerca de las figuras y los modos del silogismo, puede consultarse mi Introducción a la Lógica, capítulos 28, 29 y 30. En el capítulo 31 expongo los argumentos para defender el valor del silogismo. Sin embargo, en los tiempos actuales, ha quedado en claro que el avance del pensamiento no reside tanto en el uso del silogismo, sino en el uso del pensamiento lateral, es decir, en el salto de las ideas, no en la combinación de conceptos. Para mayores datos acerca del pensamiento lateral, conviene consultar los libros de Edward de Bono. La lógica matemática surgió a fines del siglo pasado. Sus análisis se basan en la extensión de los conceptos y no tanto en la comprensión de los mismos. Sus leyes han sido muy útiles en el terreno de la axiomatización de las ciencias y en el uso de las computadoras, y la cibernética en general. Véase una sencilla introducción a esta ciencia en la obra de Agassi, llamada La lógica simbólica. Editorial Herder. 14. Los sofismas. La lógica ayuda a detectar los sofismas, que consisten en argumentaciones incorrectas con apariencia de correctas. Por lo tanto, un sofisma podría engañar con facilidad a ciertas personas, pues generalmente parte de premisas verdaderas, pero introduce la falsedad en el momento en que se infiere una conclusión sin respetar las reglas del raciocinio. Veamos algunos casos típicos. 1. La falsa generalización. Es quizá el sofisma más frecuente. Consiste en inferir una conclusión universal a partir de unos cuantos casos particulares que no afectan a la sustancia del fenómeno estudiado. Para que una inducción, que es el paso de lo singular a lo universal, sea correcta, se requiere como condición esencial que los casos observados se refieran precisamente a la esencia sustancial del asunto tratado. Por ejemplo, este europeo es ignorante, el segundo y el tercero también son ignorantes, luego todos los europeos son ignorantes. He aquí un caso típico de falsa generalización. Dado que la ignorancia no forma parte de la esencia sustancial del europeo, es incorrecto inferir la generalización expresada, con lo cual se incurre en un sofisma. 2. El círculo vicioso. Este sofisma consiste en pretender demostrar una proposición B a partir de una proposición A y viceversa. Tómese como ejemplo demostrar la existencia de Dios a partir del orden del universo, y enseguida pretender demostrar el orden del universo a partir de la existencia de Dios. Como puede notarse, una conclusión B basada en una premisa A no vale como premisa para demostrar la premisa A. 3. La anfibología consiste en utilizar una palabra con un significado ambiguo o indeterminado. Ejemplo: soy libre,
Luego puedo hacer lo que se me antoje. El remedio contra este sofisma consiste en definir con precisión el sentido de las palabras básicas en una discusión. En el ejemplo propuesto, libertad significa autodeterminación axiológica, no capricho o veleidad. 4. El equívoco es semejante al sofisma anterior. En este caso se utiliza una palabra con dos significados diferentes. En ocasiones esta incorrección se comete inadvertidamente. Por ejemplo, la educación escolar de Antonio es muy amplia. Luego se comporta con educación en la mesa. Nótese que una cosa es la educación escolar y otra muy diferente es la educación como urbanidad. 5. La ignorancia de causa. Consiste en tomar como causa de un fenómeno cualquiera de sus antecedentes. Por ejemplo, el enfermo tomó la medicina y murió. Luego la medicina lo mató. Téngase en cuenta que, aunque la causa antecede al efecto, no todo lo que antecede al efecto es por eso una causa. 6. Falacia del consecuente. Consiste en no respetar las reglas del silogismo condicional. De acuerdo con esas reglas de la afirmación del antecedente, se sigue la del consecuente, pero si se niega el antecedente, ya no se infiere la negación del consecuente. Véase el siguiente ejemplo. Si Pedro tiene fiebre, está enfermo. Pedro no tiene fiebre, luego no está enfermo. Pésima conclusión, pues, como puede notarse, la fiebre es un signo de enfermedad, pero hay enfermedades que no implican fiebre, como la hipertensión, la artritis, etc. Véase en mi introducción a la lógica capítulo 32, una ampliación de estas leyes del silogismo condicional que últimamente se han considerado con seriedad dentro del ambiente de la lógica matemática y la filosofía de la ciencia. 7. La petición de principio. Se parece al círculo vicioso. Consiste en tomar como premisa de una demostración justo lo que se va a demostrar. Por ejemplo, se pretende demostrar que todo es materia, tomando como premisa que no puede haber sino cosas materiales. En realidad, una petición de principio es una incorrección muy burda. Se requiere cierto ingenio para poder ocultar a primera vista que la premisa del raciocinio equivale a la conclusión.